Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Aquí tenemos el documento, vamos a escucharlo. La audición, onda corta. ¿El investigador era Santiago? Era Milton Cooper. Y este corte es del 26 de junio de 2001. Se acababa, vamos a ponerlo en antecedentes, se acababa de emitir en CNN una entrevista que fue muy conocida con Osama Bin Laden, y Milton Cooper hablaba de eso y de las consecuencias que podía tener. Vamos a escucharlo. Supuestamente un reportero de la CNN encontró a Osama Bin Laden. Cogió un equipo y a una cámara de televisión, se introdujo en el escondite de Bin Laden, lo entrevistó a él y a su mano derecha, y al salir le dijo a todo el mundo: en 3 semanas Osama Bin Laden va a atacar a Estados Unidos e Israel. ¿No les parece extraño, amigos? Os aviso, estad preparados para un ataque a gran escala. Pero detrás no estará Osama Bin Laden, lo habéis escuchado, sino el nuevo orden mundial. Con la traducción podemos entender que ese anuncio es realmente sorprendente, Santiago. Después, el tiroteo y la muerte de este individuo. Pues ese mismo año, el 5 de noviembre, apenas unos meses después. El corte, rápidamente como siempre, gracias a nuestros compañeros en las redes, Guillermo León y en este caso, Diego Marañón. ¿Qué os parece si abrimos hueco para Milenio 3 Responde? Como siempre, Carmen, que tenemos un buzón y tú te lo has pasado en grande con el momentazo Pacal. Iba a decir, ahora es trending topic, Pacal golpetazo, por decirlo de alguna forma suave, ¿no? Eso pero decían los tuiteros, que tenía que claro, ser trending topic. Kabum Pacal. Yo te digo una cosa, ahí fuera estaba Javier Pérez Campos, estaba Javier Sierra en este caso, estaban Fermín y Santi en su ritual de la terraza de la cadena SER, cosas extrañas que hacen ahí, sí. Y yo le decía a Javier Pérez Campos, como el que aconseja, ¿no?, al más joven, digo, esto que ha contado Javier Sierra de su viaje al astronauta de Palenque y cómo lo ha contado, para mí es una lección de radio, de humildad y de saber contar. Por supuesto también es importante la música, los cortes elegidos, pero solo, y hay muchos ejemplos, y en nuestro mundillo muchos, solo los que no son humildes, solo los auténticos, los que no saben, son los ególatras, los que están a lanzarse flores sobre sus propios trabajos, a demostrar todo lo que saben en cada frase, a que son más sabios que nadie, con esa engolez. Todo lo contrario es lo que ha hecho nuestro amigo Javier Sierra, que para nuestro incluso divertimento, para demostrar lo humanos que somos, para contarnos de verdad todo lo que pasa en una investigación, no tiene ningún problema en reírse con nosotros a mandíbula batiente de un momento como tantos. Eso solo lo hacen, amigos, los más grandes. Ejemplo contrario lo tenéis a todas horas, prácticamente en todas partes. O sea que vamos con Milenio 3 Responde, compañeros. Hay una, decíamos, vía de contacto fundamental, que es el correo electrónico. Tenemos que potenciarlo para que lleguen muchos más. Hay una muy buena jornada esta semana para ponernos a prueba. Dirección. Sí, además hay que recordar que son preguntas sobre casos que hemos tratado o que no hemos tratado, que interesan a la gente, pero no preguntas a nosotros mismos, o sea, sobre casos y sobre temas, que nos llegan muchas preguntas para que nosotros contestemos sobre investigaciones personales o sobre nuestra vida personal. Es para temas o que no conozcamos o que ya hemos tratado y que tengan sus dudas en que han quedado. Milenio3 con número @ cadenaser.com. Que pregunten lo que quieran y luego ya haremos la criba, Javi Pérez Campos. Los palos, por tanto, aquí al maestro armero, Javier Pérez Campos. Así que yo ahí me lavo las manos, ¿no? Como Pilatos. Luego dirán que soy un censurador. Censurador y conspiranoico a la vez. Pero sí, tenéis esa vía abierta, milenio3 con número @ cadenaser.com, para escuchar vuestra voz, que nos gusta mucho, con aquella cosa que os intriga, ¿no? Especialmente. Comenzamos, chicos. Vamos allá con Asier, creo. Hola, buenas noches, milenarios. Soy Asier de Baracaldo y me gustaría saber qué sabéis sobre la posibilidad de la Tierra hueca y de la vida intraterrestre allí. Nada, muchas gracias y un saludo a todos. Vida intraterrestre y tierra hueca es otro de los mitos o verdades, bueno, mito me imagino, digo yo, que sobreviven. Voy a contar una cosa, porque Javier Sierra estaba conmigo.
hace 15 años en Córdoba, Argentina. Esto es también para reírnos de nosotros mismos un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora me contestáis, sobre todo vosotros que sabéis más de esto, ¿qué opináis? Porque mucha gente lo pregunta, ¿eh? Tierra Hueca, y fue un congreso delirante, un congreso en Capilla del Monte. Ahí estaba Javier Sierra, y estaba yo, y estaba Enrique Vicente y otros buenos amigos. Y era... ¿Por eso Héctor era delirante Antonio... o cómo? No, también. Estaba allí en ese frío hostal de Capilla del Monte. ¿Tú te acuerdas, Javier? Me acuerdo perfectamente. Hace 15 años, parece mentira. Había una huella de un ovni, había casos recientes, estábamos todos emocionados. Un viaje con 1.000.000 de anécdotas. Se nos paró la furgoneta en mitad de la nada, lo de Villa Carlos Paz. La foto de Javier Sierra, Enrique de Vicente y un servidor empujando la Travis, como decía Enrique, en mitad de la llanura argentina. Es impresionante, pero hubo algo más. Había un experto en Tierra Hueca, Héctor Antonio Pico, un hombre en Argentina que ha hecho varios libros, auténtica autoridad. Y yo no sé por qué le dije, don Walter, usted es un auténtico fenómeno, un maestro. Y me pasé todo el congreso llamándole Walter, y el tipo se llama Héctor. Pero se lo dije con tal entusiasmo que en ningún momento me dijo, no, ese no es mi nombre. Convencido, ¿no? Don Walter, tal. Bueno, no sé por qué, pero me acuerdo, es mi única conexión con el mundo de la Tierra Hueca. No sé nada de eso. ¿Vosotros qué sabéis? Pues la verdad es que ha habido múltiples teorías, desde los que afirmaban, y ya lo dijimos alguna vez, incluso en Milenio Tierra Responde, aquel agujero que había en la Antártida, que sería la entrada a la Tierra Hueca, hasta historias intraterrestres, personajes muy populares, ¿eh? Sí, personajes secuestrados por los intraterrestres y que incluso han convivido con ellos. Pero el último berrido en la teoría de la Tierra Hueca es lo que se llama la tectónica de expansión terrestre. ¿Y qué es la tectónica? O sea, que es lo mismo, pero con palabras científicas, ¿no? No, es una teoría que incluso entre geólogos serios, o sea, entre geólogos de verdad, tiene cierto predicamento como un paradigma, digámoslo así, muy heterodoxo, pero que es digno de estudio. ¿Qué diría eso? Que la tectónica de placas, que la que conocemos, no sería el fruto de una deriva de esas placas por, digámoslo así, por la superficie terrestre, sino que de la Pangea original de ese continente único sería porque la Tierra antes era muchísimo más pequeña y que ese separarse de los continentes es como si vamos soplando un globo, se va haciendo cada vez más grande. Y, lógicamente, ese espacio que queda deja un hueco en el interior. Santi, ¿qué demonios tiene que ver eso con las teorías de las que estamos hablando? Sinceramente. No, digamos que eso es a lo que se agarran. La versión, ya. Pero intraterrestres, que han aprovechado esos huecos, supuestamente. Claro, que efectivamente la tectónica de expansión terrestre deja un hueco enorme dentro de la Tierra que podría a lo mejor haber sido utilizado por otro tipo de... Javier, menos políticamente correcto en este caso concreto, para los amigos de la Tierra Hueca. ¿Delirio total? Bueno, es un delirio que yo te diría que en fin, que tiene mucho de romántico, ¿no? Es la historia del mundo perdido, en fin, las historias de Richard Saber, que fue el primer escritor que empezó a hablar de estas historias en pleno auge de la ciencia ficción norteamericana en los años 50. Yo creo que no hay más allá de eso, es decir, que... En España llegaron también, hay muchas historias de Tierra Hueca, de... A ver, hay muchas cavidades en este planeta sin explorar, desde luego. En lo que es el manto de que es lo que ha dicho Santi, Tierra. O sea, es verdad que existen esos, pero atribuir a esos lugares la existencia de civilizaciones. Hay quien habla incluso de un sol interno, que sería el que mantendría caldeados esos mundos subterráneos, pero todo esto es llevar la imaginación demasiado lejos. Es como en España tuvimos el caso de Xavier C. de Vallgorgina, que lo fueron metiendo por unas cuevas, y recuerdo que el enigmático rostro de Xavier C. lo pusimos en la videoteca en Cuarto Milenio y salía él hablando. Era un personaje extraño, estrambótico, que dijo que había sido secuestrado y hizo unas fotografías. Ha habido muchas historias de abducidos de alguna forma que hablaban de que les habían metido dentro de la Tierra. En fin, yo no quiero añadir mucho más. Vamos con la siguiente cuestión. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Soy Blanca y llamo de Valencia. Hace poco he visto un reportaje sobre los calderos del Valle de la Muerte de Siberia y me gustaría saber si tenéis constancia de que realmente existen 5 objetos metálicos de origen desconocido sumergidos en los pantanos. Si las personas se enferman extrañamente a estar en contacto con ellos o si se trata de antiguas o modernas leyendas sobre extraterrestres. Un abrazo para todos y gracias por la radio y televisión que hacéis. No cambiéis nunca.
Pues existe la leyenda, efectivamente, de que en un lugar remoto de Siberia hay un lugar que se denomina el Valle de la Muerte, donde hay una serie, no sé si 5, pero una serie de cúpulas, de bóvedas metálicas enterradas en lo que sería el permafrost, enterradas en ese terreno permanentemente helado, y que pues se han dado descripciones incluso muy detalladas, que si tienen un agujerito por el cual se puede vislumbrar el interior, que ese interior siempre está caldeado, que son efectivamente de metal. El problema es que no hay ni una sola foto, ni un solo testimonio fiable. Se habla incluso Pues si no hay una foto, ni un testimonio fiable. Se habla incluso de una presunta expedición liderada por un tal Valery Uvarov, que Hombre, Valery Uvarov también lo conozco yo. Pues Valery Uvarov dice que estuvo allí y que tocó él mismo las... Yo no me lo creo. Ahora recuerdo a nuestro compañero Juan Antonio Sanz y en el viaje al Altai, que hablaban de la historia de una especie de, es verdad, de estas bóvedas. Ahí estamos. Pero que no hay evidencia. O sea, una cosa es una tradición y otra cosa es la evidencia. De hecho, lo que estamos comprobando es cómo a través de la red se esto es deforman peligroso, historias. Y nadie más a favor del misterio que nosotros, os lo aseguro. Pero qué peligroso es cuando las personas dan por hecho cosas que no tienen base. No obstante, en China, cuya influencia cultural ha salpicado siempre a esas regiones del planeta, especialmente a Siberia, sí hay una ancestral historia que habla de 9 calderos de bronce que eran los que se utilizaban para comunicarse con los dioses, en fin, de fundadores de la religión del panteón chino. Y algunos emperadores, como Qin Shi Huang, el primer emperador, el emperador amarillo, se obsesionaron en buscarlos y en encontrar esos 9 calderos que supuestamente le darían poder sobre el resto de los Pero humanos. hablamos de una tradición mítica, por tanto. Sí, hablamos de una tradición mítica, pero que quizá haya servido en Siberia deformada con el tiempo y el espacio para, en fin, crear este tipo de historias. Hola, soy Marta, os llamo desde Vitoria y me gustaría ver si podíais ahondar un poco en el tema del pueblo de la Musara, que he leído que hubo una persona que hace como 22 años desapareció de forma muy extraña. Es un pueblo que tiene unas características parecidas a Ochate, puesto que la gente del lugar dice que ocurren cosas extrañas y bueno, a esta persona cuando investigaron no encontraron ningún resto, desapareció sin más y luego hubo amigos que fueron a localizarle y bueno, les pasó en la iglesia cosas un poco extrañas, vieron unas figuras transparentes de guerreros que desaparecieron sin más. Y bueno, me gustaría ver si podíais hablar un poco del tema. Gracias. Un clásico, 3 y 18, un clásico de los lugares españoles, vamos a decir, un tanto extraños, potenciado por diferentes reportajes e investigaciones en los últimos años, y es verdad que había por lo menos alguna desaparición bastante insólita. Enrique Martínez Ortiz, si no me equivoco, puedo equivocarme, pero creo que hace muchos años en Enigmas, Lorenzo Fernández en concreto sacó el cartel de desaparecido de este individuo y que según cuenta la investigación, no sé hasta qué punto podrá haber cambios o se han sabido nuevos datos, porque también yo he escuchado en casos desaparecidos otras versiones, pero que iban en fila todos y desapareció rápidamente, ¿no? En una jornada simplemente de búsqueda de setas. Bueno, pues desapareció. Y que parece que había más casos. Cerca tenemos Tivisa, es decir, un entorno muy especial, ¿no? Muy significativo. Los mitos españoles que posiblemente tienen algo, evidentemente, y que lo que sí ha ocurrido es que todas las investigaciones efectuadas en estos entornos no han arrojado mucha más luz. Y lo que sí, y es misterioso, es cómo acuden grupos más o menos oscuros, de los que les gusta lo que decíamos antes, lo denso, lo primario, lo sangriento, a estos sitios. Se enteran muchas veces de la presencia de estos casos y acuden a ellos. No es que tuviesen un conocimiento previo ancestral que recorra los siglos y que tenga un sentido, sino que a raíz de una explosión, digamos, periodística, acuden, ponen velas, pues como ha pasado en Ochate, por desgracia, ¿no? Que no tiene nada que ver con los ritos extraños, y ahora en Ochate, las pobres ruinas de Ochate han tenido que ver cada ritual que es de vergüenza ajena, más bien, ¿no? Seguimos. Hola, soy María Pilar y me gustaría haceros esta pregunta. Con la de conspiraciones que cuenta Santiago Camacho en vuestro programa y lo que dijo en el último sobre la conspiración sobre Kennedy, que él piensa que no se sabría jamás, ¿cómo creéis a pies juntillas lo que comunica la NASA, que es un organismo militar puro y duro, de que en la Luna no vieron o encontraron algo más? Porque los creéis a unos y a otros no,
con lo que nos mienten diariamente y que lo vemos reflejado en las noticias. Gracias. Pues creo que es una buena pregunta, ¿no? La traslado aquí a los citados. Yo personalmente no me creo nada de nadie, o sea, por sistema. Es decir, partimos de la base de que no es cierto. Es decir, yo personalmente no me creo ni a los que dicen que han visto cosas allí, ni a los que no. Sobre todo porque no tengo elementos de juicio para creer tal cosa. Es decir, puedo tener mis creencias personales, pero desde luego para sostenerlo aquí no. Otra cosa es otro tipo de conspiraciones, otro tipo de historias donde sí, digámoslo así, manejo información documental o tengo más o menos certezas a través del simple sentido común, pero este en concreto no es el caso. La luna está demasiado lejos, ¿no? Carmen, es curioso porque mira que hablábamos de la luna la semana pasada y parece que hay elementos que no mueren nunca, ¿eh? Que siguen vivísimos. Yo creo que además esta pregunta va relacionada con eso, que nosotros, tú lo dudabas, pero nosotros decíamos que era imposible que hubiera ruinas en la Luna. Además, después de la entrevista que hicimos al astronauta, que él mismo ni conocía esas supuestas ruinas, pues es que nos quedaba aún más claro. Y la gente decía, bueno, ¿y no será una conspiración precisamente para que no se sepa de verdad que hay ruinas en la Luna? Y él dice que no las han visto y en realidad sí que las hay. Bueno, pues es que nosotros, partiendo de la base que ha dicho Santi, no nos creemos nada de nadie. Creemos que todos ocultan información y que sueltan la información que interesa a ellos. A mí es un tema que, en fin, que siempre me incita a una larga conversación, porque hay ciertas cosas que se pueden comprobar. Es decir, la llegada del hombre a la Luna, que también se podría poner en entredicho, es algo que con posteriores imágenes de la Luna se puede comprobar que los aparatos de la NASA se han quedado allí. Es decir, hemos dejado chatarra espacial en la Luna. Sí, pero tú fíjate, te voy a poner el ejemplo, ¿eh? Yo también lo creo, ¿eh? Evidentemente hay cosas evidentes, valga la redundancia, pero hace poco Sergio Fernández de Pinedo, nuestro jefe de imagen en Cuarto Milenio, venía, le va a sentar fatal que lo cuente, pero estábamos con el 11S y es verdad que en esa sección, que yo espero que hagamos muchas más cosas, de Santi y de Carmen, de claves, que mañana hay otro episodio, lo hubo en el 11S, lo hay mañana, no os lo perdáis, de verdad, de JFK. ¿Qué es claves? Claves es, yo creo saber algo de un tema y resulta que me cuentan cosas que yo no sabía. En el 11S tú puedes pensar lo que quieras, pero cuando ves las 10 claves que sueltan Santi y Carmen, te quedas por lo menos con dudas. Mañana con JFK, Juan Berrueta, uno de nuestros editores de Cuarto Milenio, decía, yo pensaba que Kennedy estaba más que resuelto. Claro, veo estos 10 datos y me quedo como asombrado. Pues da la sensación de que siempre hay esa posibilidad, ¿no? De que siempre eso está ahí. Por tanto, lo malo de la conspiración es que siempre puede haber la teoría conspiranoica que va más allá. Siempre se puede dudar y decir que esos objetos de la NASA te va a salir alguien que los ha, digamos, puesto con Photoshop o con lo que sea. El ejemplo, Sergio viene, está analizando las claves del 11S y dice que ha visto un documental donde cuentan que no hubo ni avión. Es decir, que está todo hecho de tal forma que lo que es un misil. Ahora, por cierto, que esto pasa a veces, dirán, Iker Jiménez ha dicho que no lo estoy diciendo yo. Oigan bien, por favor, oíd bien. Un documental dice, y mi jefe de imagen estaba asombrado porque dice, y él sabe mucho de imagen, muchos años trabajando en eso. Hombre, pues si lo miras así, que los encuadres, pues, o sea, de todo, la mente exponencial conspiranoica puede dudar hasta de la máxima evidencia. Es que ahí está la clave, es decir, el establecer la barrera. Y la pena es que no acabas nunca, claro, entonces. La barrera entre el escepticismo sano y el pensamiento ya sentido práctico, lógico. Entre la conspiración y la conspiranoia. Yo creo que ese es justo el medio que tenemos nosotros que mantener y que es nuestra responsabilidad mantener, ¿no? Pero la barrera está puesta hace mucho tiempo. El problema es que hay muchísima gente que se la salta a la torera con una alegría que espanta, y esa barrera se llama pruebas e indicios. Es decir, si evidentemente tienes una prueba o un indicio que no encaja en la teoría oficial, evidentemente tienes un hilo del que tirar. Lo que no puedes hacer, y eso se hace muchísimo ahora mismo en Internet, por ejemplo, es decir, pues mira, como no me creo la historia, me invento otra historia alternativa, la decoro con mis propias historias alternativas y no aporto absolutamente nada para demostrarla. Eso sí es entrar en la conspiranoia pura y dura. Hay que dudar de los poderes oficiales, de lo que nos ofrecen, y aquí estamos haciéndolo constantemente, pero hasta qué punto esos poderes oficiales le puede gustar que lo que afloren sean teorías delirantes. Pues claro, es que entonces
nadie cree a los que dudan, ¿no? A veces yo creo que también hay que usar la lógica y es lo que nos falla, porque con el despliegue, no solo económico, sino a muchos niveles que hizo la NASA para llegar a la Luna, ¿qué más querrían ellos que haber dicho que encontraron ruinas, que encontraron incluso restos de vida humana, que es incluso lo que se intenta perseguir actualmente cuando se manda una nave a Marte? Todos estamos esperando a que por fin den la noticia de vida en Marte, ¿no? Ahora sí le están buscando. Vida sería un elemento que daría dinero a la NASA, un anuncio de ese tipo. En el año 69 no lo tengo yo tan claro en aquel panorama. Pero bueno, continuamos, que nos enfrascamos en mil y una tertulias. Hola, me llamo Rafa y llamo desde Móstoles. Y me preguntan la siguiente. Me gustaría saber si alguno de vosotros se acuerda de una sección que había en la revista 10 Minutos que se llamaba España Insólita. Es una sección, pues, por lo menos de hace 25 años, que era cuando yo la leía. Y más en concreto me gustaría saber, ¿os acordáis? O si sabéis algo sobre un caso que leí allí, al que llamaban el Duende de Madrid, que hablaban de un pequeño ser luminoso que se aparecía en las carreteras y que iba con un señor de rojo alrededor suyo. Esa era mi pregunta y nada, un saludo a todos y muchas gracias. 3 y 26 minutos, España Insólita, 10 minutos, ni más ni menos. Antonio José Ales, yo creo que no hay duda, ¿no? Mítica sección. 10 minutos, que por cierto, que es una revista así del corazón y demás, pero que siempre ha sido una avanzada. Javi lo sabe bien, porque ha sido durante mucho tiempo, lo sigue siendo nuestro hombre de hemeroteca. ¿Por qué? Porque ya Fernando Sesma y las secciones sobre ovnis y comunicaciones incluso con el planeta Humo, ahora sabremos algo más de Humo, por cierto, y cosas así, venían ya en los 50... en 10 minutos, no sé por qué, 10 minutos tenía como esa conexión con lo extraño. 10 minutos de esa época, gente, tenía una editora, que era Editorial Espejo, que publicó los libros de Fernando Sesma. Gráficas Espejo, con portadas terroríficas, como Humo, otro planeta habitado, con imágenes que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el nacimiento de un ser verde con un solo ojo en la cabeza, monstruoso, en México. Pero eso, para ilustrar Humo, otro planeta habitado, no tiene nada que ver. O Sensacional, no se habla de los extraterrestres. Ese tipo de cosas, ¿no? La lógica del hombre del espacio. En los años 70 y 80, Antonio José Ales, que estaba en este micrófono, tomó las riendas y contaba un montón de cosas. Ahora, a mí me han pillado, ¿eh? Yo de este Duende de Madrid no sé nada. Habrá que hacer investigación de hemeroteca. Javi? Yo no sé nada tampoco de este caso en concreto, pero me he apuntado los datos para hacer una buena búsqueda. En cuanto tenga un poco de tiempo, me voy a la Biblioteca Nacional, me encierro una tarde y encuentro Sacamos la esto... sección entera. Sí, sí. España Insólita. Nos acordamos, la llegamos a leer en ocasiones. Ales, Antonio José Ales, que murió hace unos años y que aquí siempre recordamos como uno de los pioneros en la divulgación del misterio. Ahora vamos a conocer a otro divulgador del misterio de lo que se llamó Tercera Generación, ni más ni menos, un grupo de jóvenes que irrumpen al final de los 80 y que dan un giro, es verdad, es interesante. Quieren ser periodistas, ya no quieren ser solo ufólogos, no quieren ser especialistas en temas. Han bebido de JJ Benítez, de sus libros, han visto a Fernando Jiménez II en la televisión, han leído a otros clásicos como Antonio Rivera, Eugenio de Ayans, han sido influenciados poderosamente por El Retorno de los Brujos o por Erich von Däniken. Pero ellos tienen otra idea. No solo quieren ser expertos, quieren contar a los demás, quieren transmitir siendo periodistas, ampliando su abanico de temas. Empiezan a publicar en las revistas, empiezan a ser importantes en los congresos. Algunos le llaman incluso el chico fantástico. ¿Quién era ese chico fantástico? Había un chico en Vinaroz y en Teruel que se convirtió en un auténtico mito. Hoy vamos a conocerle. ¿Será ese individuo uno de los nuestros? Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Javier Sierra Albert. Hola, soy Javier Sierra. Os quiero dar una sorpresa. There are a lot of daily life information in his notebooks, very fascinating. ¿Quién nos abrirá el arca secreta? Puedes entrar todas las veces que quieras con un carnet rojo super mono. Te vas a dar cuenta de algo alucinante. Las exportaciones bajo el sello Jamón de Teruel han crecido este año un 42%. He escrito un libro, El Maestro del Prado. Y le digo, Javier, yo creo que no vas a vender nada. Bueno, ¿y cómo vamos a rematar esa apuesta? ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? El misterio y yo somos hermanos desde el principio de mis tiempos. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? 24 de julio de 1987, en la cima de la montaña de Montserrat, con Luis José Grifol y Manuel Carballal. Aquella noche una luz muy brillante nos sobrevoló, estuvo muy poco tiempo encima de nuestras cabezas, pero me hizo comprender con 16 años que no estaba solo. ¿Cuál es su enigma predilecto? Todo lo que tenga que ver con la vida, vida
antes de la vida, vida después de la vida y lo que ocurre en la existencia, claro. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Seguramente la cámara del rey de la Gran Pirámide en Giza. Pasé una noche allá dentro en total soledad y es el refugio mental al que acudo cuando necesito aislar. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Somos producto de un diseño. Este universo es demasiado inteligente para que consideremos que todo es azar o todo es fruto de estúpidas casualidades. ¿Qué hay más allá de la muerte? Vida. ¿Teme la llegada de ese momento? La temo porque soy humano, pero también porque soy humano siento curiosidad. ¿Supersticioso? No. ¿Cómo se llamó su primer programa de radio? Mi primer programa de radio se llamó Peques Super Pop, pero el primer programa de radio que diseñé yo desde el principio hasta el final se llamó La Otra Ciencia y lo hice con un gran profesional de la radio que se llamó Agustín Prades. ¿Es cierto que de niño salía a la carretera a ver si pasaba cierto coche por Teruel? Es verdad, había leído en los libros de JJ Benítez que Juanjo circulaba con un R18 que se parecía mucho al que tenía mi padre en aquel entonces y yo salía a la carretera nacional que une Teruel con Sagunto y con Valencia para, en fin, tratar de identificarlo, pero jamás vi a Juanjo. ¿Qué era el boletín SEO? Fue un mecanismo perfecto. Las fotocopias de ese boletín dedicado a los ovnis y a los primeros misterios que yo hice con 13 años, lo elaboraba en el despacho de mi madre en Hacienda y lo recibían 30 personas en aquel tiempo, entre ellos Antonio Rivera, JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Claro, yo tenía 14 años, supongo que la recepción de aquellos boletines a ellos les debía causar cierta gracia. Me cuentan que en su casa de Málaga en 2006 hubo una reunión de investigadores para renovar sus votos ante el misterio. Explíqueme eso. Pues fue una reunión impactante. Yo acababa de elaborar el manuscrito de La Ruta Prohibida y me planteaba qué hacer con la fuerza que tenía en ese momento como investigador y como narrador. Y en esas estaba cuando llegaron a casa Carmen Porter e Iker Jiménez y junto con Eva Pastor, con mi mujer, los cuatro pasamos unos días de reflexión sobre ese tema. Estábamos agotados, eran muchos años ya los que llevábamos trabajando en estas cuestiones con mucha intensidad, pero a raíz de aquellas conversaciones nos dimos cuenta de que este tema no es un tema. Este tema es la esencia misma de la vida. ¿Quién tiene mejor memoria para lo mistérico? ¿Iker Jiménez o usted? Yo creo que los dos tenemos una excelente memoria, pero es una memoria que se complementa. Por eso nuestras conversaciones son tan gratas. Siempre aprendo mucho conversando con Iker Jiménez. ¿En qué cree Javier Sierra? Creo que no estamos solos. Creo que hay alma dentro de nosotros. Creo que el futuro de esta especie es glorioso, pero también estoy seguro de que a esa gloria solo se accede con lucha. Y no es una lucha física, sino es una lucha interna. Pero venceremos. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues ha habido muchos a lo largo de mi vida, pero quizá uno de los más sorprendentes fue cuando me impliqué hasta el tuétano en la investigación del asunto Hummo. Tenía mis sospechas sobre quién podía ser el autor de ese fraude y terminé con una grabadora y una videograbadora filmando una reunión desde dentro de un armario. En fin, una situación que algún día tendré que contar porque es casi, bueno, no sé si del Agente 86 o de James Bond. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... El día que recibí un sobre de Antonio Rivera en el que había un libro dedicado para mí, que se titulaba OVNIs en Iberoamérica y España. Aquel libro, de alguna manera, cambió
no pocos. Un libro y una película. La película ya la conoces, Encuentros en la tercera fase. Y un libro, Las huellas de los dioses, Graham Hancock, 1995. Un pintor y un músico. The Alan Parsons Project. Y un pintor, Francisco de Goya y Lucientes, paisano mío aragonés, con muchos rincones oscuros en su biografía que algún día exploraré. Acabemos con un vicio confesable. Un vicio confesable es la compra de libros de segunda mano, de libros descatalogados, de libros viejos, que sigue siendo una de mis pasiones. En una librería, y más si es una librería de viejo, el tiempo se detiene para mí. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Estas músicas de Vangelis eran propias de esa época en la que el niño Javier Sierra salía a la carretera Teruel-Sagunto buscando una cosa que nos puede parecer hoy, para muchos les parecerá delirante, una locura. Yo añadiría que una sana locura, compartida en este caso. Ver como quien ve una carabela que le va a llevar a otros mundos, un coche, un Renault 18, porque sabe que hay un reportero tan enloquecido como él, tan niño quizá como él, que lleva años recorriendo España con una fe inquebrantable, buscando a los ovnis y a sus ocupantes, en los que cree como individuos de procedencia extraterrestre. Y ese reportero del Heraldo de Aragón, la Gaceta del Norte, La Verdad de Murcia, ese reportero puede pasar en cualquier momento. Ese reportero puede provocar un encuentro en la tercera fase con ese niño que sueña tras leer uno de sus libros. Esto es verdad, porque yo lo sé. Y lo digo y lo remarco porque nuestro compañero, por ejemplo, Javier Pérez Campos, y seguro que muchísimos chicos jóvenes de su edad habrán abierto la boca alucinados. ¿Esto será verdad? ¿Es exageración? Los investigadores que han llegado a cierto nivel de aceptación y de éxito, bueno, pues como que cuentan. No, esto es verdad. ¿Y esto quién lo haría hoy? ¿Hay personas capaces de salir a la carretera a buscar de verdad, en una combinatoria de probabilidades imposible, ese coche que lleva a otros mundos? ¿Qué tenía ese niño diferente a los demás, capaz de hacer esa locura? Porque evidentemente, y veía a Santiago y veía a Javi muy atentamente, sobre todo ellos dos, cómo se sorprendían con muchas de las respuestas de este test maravilloso que siempre hace nuestro compañero Diego Marañón, uno de los nuestros. Pero escuchando a Javier, y tenemos la oportunidad de preguntarle, yo, aparte de lo importante que fue para ti ese ovni de Montserrat, esa cosa que tú sabías en aquel momento que no era normal, a mí con lo que me quedo, entre otras muchas cosas que compartimos, y otras no seguramente, evidentemente, para enriquecernos como debe ser, a mí lo que me llama la atención, compañeros, es eso. Porque muchos niños leían libros de Benítez y de Bondani, que es lo que tenemos aquí. Y muchos incluso, estoy seguro, llegaron a hacer boletines como ese SEOF, con muy poca edad. No tantos se metieron en un programa de radio, pero lo sabría. Pero el detalle de irse a la carretera para ver si pasaba Benítez es un nivel que ¿de dónde viene ese nivel? ¿Por qué esa locura? Imagino que tú mismo te lo has preguntado muchas veces, ¿no? Sí, la verdad que es una pregunta que me hago de vez en cuando reflexiono sobre los orígenes, ¿no? Sobre de dónde venimos. Y la verdad es que la clave, como siempre, está en seguir manteniendo esos ojos, ¿no? El seguir esperando ese coche, que ahora ya no es el coche de Juanjo, porque a Juanjo ya lo conocemos, pero son otros coches, ¿no? que siguen pasando por nuestras carreteras, que siguen llevando gente interesante, que siguen escondiendo historias interesantes y que yo quiero conocer y quiero contar. Se llame coches o se llame lo que sea. Claro, ¿no? Pero ese niño en aquel momento, que hay que verlo porque yo sé que hay muchos que nos escriben. Yo quiero ser investigador del misterio, yo quiero escribir. Yo tengo ese deseo. Me encuentro, yo lo decía hace poco, ¿no? Con los desilusionadores que bombardean mi entorno. O quiero ser un Santi Camacho, o quiero ser un Javier Pérez Campos, porque Javier Pérez Campos resulta que con 20 y pocos años está publicando en Planeta, está siendo en la tele y la radio. Pero yo pienso, que para llegar a eso no se puede llegar de cualquier forma. Y por cierto, uno nunca llega a ningún sitio, siempre está en el camino. Pero es porque ha habido algo de verdad pulsante, que yo no sé de dónde viene, ni a dónde va, ni por qué se produce. ¿Es solo la fantasía de los temas misteriosos, como muchos dicen? ¿Es una mente infantil que no ha madurado? Bueno, es que hay millones de mentes infantiles que no maduran y no conozco a tantos, Javier Sierra. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿No es un enorme misterio? El de la infancia, cuando llega algo y te cambia la vida y tú sabes, porque en mi vida también hay paralelismos, que no puedes hacer otra cosa, que estás hilado a esos temas.
no es una pasión, no es un hobby, no es voy a hacer esto y de mayor no sé qué. Es que sueñas con eso, vives con eso. Esta semana me hacían muchas preguntas. Oye, ¿tú desconectas? Bueno, yo tengo una vida absolutamente normal, pero ¿desconectar de qué? Lo mío no es un oficio. A mí si me llega algo, se me afilan los dientes cuando llega algo que me emociona. Estoy permanentemente buscando noticias. Yo no desconecto en mi horario laboral. Por eso nos sorprende cuando encontramos personas con todo su derecho a trabajar y vivir en temas que no le gustan. Es normal, pero yo me pregunto, porque sé que somos varios, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes lo mágico de esta historia, de la del coche? Que yo estoy seguro, pero completamente seguro, que hay niños ahí fuera que ahora están esperando ver pasar el coche de Iker Jiménez o de Santiago Camacho o de Javi Pérez Campos. Ojalá. O el mío. Yo estoy seguro, Iker, porque esto es una cadena de transmisión. Nosotros la hemos recibido. Creo que es bueno, además, que hablemos abiertamente, en fin, de dónde hemos aprendido tantas cosas y cómo algunas de esas cosas que hemos aprendido hoy las cuestionamos o las repasamos o dudamos de ellas y avanzamos y proponemos otras respuestas. Pero yo estoy seguro de que los niños que están esperando ver pasar el coche de uno de nosotros están ahí fuera. ¿Y lo tienen más fácil o más difícil? Bueno, yo no sé si más fácil o más difícil. Desde luego lo que yo creo es que este es el ejemplo perfecto y por eso admiro a Javier, porque también me siento identificado en esa serie de detalles, ¿no? Yo no conocía esto del coche, pero me ha dejado impresionado porque es un detalle que es el ejemplo claro de cómo uno siente profundamente lo que hace y llega alto. Y cuando la gente te pregunta, bueno, ¿y tú cómo lo has hecho para llegar hasta ahí? Esa gente quizá nunca llegue hasta ahí porque su meta es llegar, no disfrutar del camino, no encontrarse con ese coche, porque para Javi en ese momento la ilusión de su vida era toparse con el coche de Juanjo. Quizá ahora cuando lo cuenten, la gente fría, la gente que es calculadora, que no es capaz de entender por qué uno es capaz de vivir profundamente estas cosas, pensará, bueno, a lo mejor estaba esperando ese coche para entregarle un currículum, para conocerle, para llegar, que le echara una mano, y sin embargo no. La clave real es que Javier esperaba ilusionado a ese maestro, a esa persona, porque le había hecho soñar y porque en el fondo lo admiraba profundamente. Escuchemos la intuición femenina, Carmen. Porque hay un secreto, yo os lo juro, que cada vez lo pienso más y lo reflexiono más y nuestros oyentes dirán, tú ya estás en la quinta dimensión, también como unas maracas, como decía. Bueno, quizás sea también un plan ahí preestablecido, que uno acaba preguntándose por quién es y por qué, ¿no? Evidentemente es un misterio que hemos vivido y que ha existido, pero cómo le brillaban los ojos ahora a Javi Pérez Campos escuchando este detalle que él no conocía, ¿no? Javier Sierra, el escritor del éxito, el bestseller internacional, salía a la carretera polvorienta y seguramente en aquel momento mucha más gente se reía de él. Ahora no. Es que es Javier Sierra, claro. Igual salgo a ver si veo algo. Pero en aquel momento no tenía que ser sencillo ni fácil, ¿no? Pues no tenía que ser nada fácil, pero creo que alguien lucha por sus sueños, al final acaba consiguiéndolos. Y él no solo consiguió ver el coche de JJ Benítez, consiguió montarse en el coche con JJ Benítez. Después de perseguir tantos sueños, después de esperarle tantos días en los márgenes de la carretera, pues su sueño se fue cumplido. Quien algo quiere, algo le cuesta, pero también lo consigue. Pero el mensaje ahora es mucho más difícil, o no lo sé. Siempre hay muchas personas que intentan apartarte del camino, ¿verdad, Santi? En cualquier momento. Y estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque sabemos que hay muchos jóvenes y hay muchos países. Y que muchos, a raíz del impacto de lo que contamos, lo decimos sin ninguna tontería, es que nos conocemos ya todos, ¿no? Nos llegan no solo currículums a nivel laboral, es que esto no es laboral. Ojo, es que esto no es laboral, esto es otra cosa. Un montón de personas que en determinadas edades quieren seguir la senda, sienten el impulso de los temas que contamos o de lo que sea, y te preguntan consejos y te piden, y tú no sabes muy bien qué decir. Y a veces esto es, por lo menos, deciros con claridad, porque no se dice mucho, seguid vuestros sueños sin ningún tipo de cortapisa, que os vais a encontrar a muchas personas incluidas en la familia, incluidas en personas con las que sentís afecto, no tiene nada que ver, que os detengan, que intenten ver otra seguridad, que digan que esto es una locura, y es que lo es. Seguramente obren por vuestro bien, pero si sentís que dentro de vosotros pulsa algo que va más allá, hay que seguir esos sueños, aunque parezca lo imposible. Solo es esa forma. Ese mensaje es políticamente incorrecto hoy en día, Santi. Es políticamente incorrecto, pero es posiblemente lo que puede salvar el patrimonio más importante que tenemos todos, que es nuestros sueños. Y lo sabe muy bien mi madre, mamá, hola, no me dice funcionario, ya lo ves.
Pero le di un gran disgusto a mi señora madre. Es que estas cosas se saben poco, Santi. Se saben poco de nuestras vidas también, ¿no? Efectivamente. Que hasta en lo más afectivo y cercano hemos tenido nuestras peleas. Se lo contamos muy pocas veces, ¿eh? Por supuesto que sí. Fíjate que yo, hablando de este tema, me siento un poco el verso suelto. Porque yo no he llegado hasta aquí. A mí me han traído. Yo soy de algo, no sé si orgulloso, pero desde luego me siento privilegiado, es de haber podido vivir más de una vida. Puedes estar llevando una vida muy diferente a la que sueñas, amigo, amiga que me estás escuchando ahora mismo, pero de vez en cuando, en momentos muy puntuales de la vida, de repente se abre una puerta. Se abre una puerta que te ofrece otra cosa, que te va a ofrecer riesgos, te va a ofrecer sufrimientos, pero que al final ves una lucecita con algo que brilla y es tu sueño. Se abre un rato, se abre muy poco tiempo. Ten el valor de cruzarla y no te arrepentirás nunca. Pienso, compañeros, que habría que hacer algo, yo no sé si una sección o algo, me ha venido a la mente ahora mismo. Claro que esto no es misterio o da mucho miedo, ¿no? Esto es otra cosa. Algo para impulsar los sueños de la gente, quizá de los más jóvenes. Yo no sé si somos ejemplos de nada, ¿eh? Porque para muchos somos ejemplos de lo malo. Imagino que en esta sociedad muchos nos verán como ejemplos de tarados, locos, los últimos Quijotes en un mundo de Sanchos, yo qué sé. Menos mal. Pero puede que haya mucha gente dudando, yo lo sé. Mucha gente que hace periodismo, está la cosa muy mal. Llegan a la redacción y lo primero que dice el compañero de turno es que eso está fatal. Está fatal, lo sabemos. Llegas a la facultad, el profesor te dice que esto es una basura, está todo fatal. Es que los reclamos que recibe mucha gente joven son esos. No los otros, no, ánimo, aunque parezca imposible, aunque te llamen loco, pero es lo que tú sientes, lo que pulsa en ti, lo que te gusta, tienes que verte a ti mismo cumpliendo esos sueños. ¿Esto es una locura? En estos tiempos de crisis que comentemos igual cada uno de nosotros historias de este tipo, igual vividas, no lo sé, pero creo que es interesante, que tenemos una misión ahí también, porque hay muchas personas que quieren, ¿no?, variar su vida y a veces la divulgación, el misterio, la búsqueda es una forma interesante. Yo lo digo porque recibimos todas las semanas cientos de mensajes de personas que quieren unirse, que quieren vivir de otra forma, que, bueno, pues ojalá lo cumplamos. Yo creo que puede ser muy interesante. Ahora irán preguntas seguro para Javier Sierra, pero antes vamos a Puzol. ¿Y por qué nos vamos a Puzol, Javier Pérez Campos? Porque hace unos años por allí se paseó un siniestro personaje, un personaje oscuro que merodeaba por los cementerios y del que hoy, Iker, todavía se acuerdan en las comarcas cercanas. Y luego te contaré por qué. Un caso muy confuso. Días de pánico. El vampiro de Puzol. Lugar: poblaciones de Puzol y Villamarchante, Valencia. Fecha: febrero de 1985. Tipo de fenómeno: vampirismo. 1985 fue un año convulso para la historia de España. El terrorismo, originado por distintas creencias, iba dejando una huella sangrienta en las páginas de nuestro calendario. Se trabaja frenéticamente aquí en lo que fue el restaurante Barbacoa en el kilómetro 14 de la carretera de Barajas, desescombrando. Estaba tomándole nota a una mesa para servirle la comida. Y se oyó una gran explosión. Sí, una gran explosión, y ya cuando salimos encontramos pues todo lo que había sucedido. En marzo se produjo el atentado del restaurante El Descanso, con un saldo de 18 muertos y una autoría incierta. También se produjo entonces el primer atentado con un coche bomba en Madrid, a manos de la banda terrorista ETA. Semanas después, la explosión de 2 petroleros en la bahía de Algeciras provoca la muerte de 30 personas y la desaparición de otras tantas. En estos momentos un policía nacional va a intentar el rescate de algunos de los posibles marineros ocupantes del barco. En medio de ese ambiente de tragedia y tensión política, iba a producirse un suceso alarmante para los habitantes de la Comunidad Valenciana: la aparición de un siniestro personaje que rondaba los cementerios al caer la noche. Los primeros testigos fueron un grupo de niños de Villamarchante que regresaban a su hogar tras salir de catequesis. Mientras recorrían una de las callejuelas de la localidad, vieron cómo de la niebla surgía una siniestra figura vestida completamente de negro. De su cuello colgaba una especie de capa que le daba el aspecto de un gran murciélago a punto de atacar. Escondidos en una esquina, los niños observaron el misterioso comportamiento de aquel sujeto, que parecía vigilar para que nadie se percatara de su presencia. Aterrorizados, los jóvenes echaron a correr hasta llegar a sus casas. Allí
con un evidente estado de nerviosismo, intentaron describir a sus padres lo que acababa de ocurrirles. Según sus palabras, habían visto a Drácula. Esa noche nadie hizo caso a aquella historia que parecía más bien propia de una fantasía infantil, pero en las jornadas sucesivas fueron muchos los vecinos que en los bares y comercios de la ciudad hablaron de la misma visión, la de un hombre pálido y ojeroso, de manos huesudas, que con su capa al viento deambulaba en silencio por las cercanías del cementerio. Días más tarde se produciría un nuevo avistamiento en la localidad de Puzol, a unos 40 kilómetros de allí. Los testigos esta vez fueron dos hermanos, Juan Carlos y Ángel Juste. Jugaban en la calle junto al cementerio tras haber salido de clase. Casi era la hora de la cena y se habían quedado completamente solos. Pero de pronto, una silueta surgió casi de la nada, a unos 20 metros de distancia. Un ser enjuto y extremadamente alto que rápidamente cruzó las puertas del camposanto y se dirigió a ellos con mirada desesperada. Según la declaración de los hermanos, el individuo empezó a perseguirlos calle abajo con unos andares extraños y emitiendo un sonido casi animalesco. Al llegar a las puertas de los colegios Jaime I y Luis Vives, consiguieron despistar a su persecutor. Pero aún presos del pánico, Miguel y Juan Carlos compartieron un detalle que les había marcado profundamente. De la comisura de los labios de aquel hombre colgaba un finísimo hilo de color rojizo, como una gota de sangre. Con el paso de los meses, el supuesto vampiro se dejó ver por otras poblaciones del campo de Turia, hasta acabar desapareciendo sin dejar rastro. De hecho, a día de hoy, la única prueba de su existencia es un viejo papel. Una denuncia redactada en la comisaría de Puzol por el inspector Vicente Jiménez. Un misterio que descansa ya para siempre en el fondo de un cajón. 3:53. Nuestros compañeros Javier Pérez Campos y Fermín Agustí, que componen esta creación que llamamos Días de Pánico y que nos conecta con otro momento, con otra historia siempre inconclusa, con un miedo social. Rematamos casi con titulares. ¿Qué hemos sabido? Bueno, lo que suele ocurrir con este tipo de historias y que estamos acostumbrados ya a escuchar en esta sección Días de Pánico. Al final concluyen con que esto podría ser alguna broma de alguna persona que se aburre, que no tiene otra cosa que hacer y que se disfraza para aterrorizar a varias poblaciones. Pero lo cierto es que al final no hay ni rastro del bromista, no se sabe quién y por qué podría haber hecho todo aquello. Y lo que es cierto, porque yo he hablado, por ejemplo, con el alcalde en la época en Villamarchante, él recordaba todo aquello, recordaba el pánico social, recordaba cómo cuando caía la noche la gente se encerraba en sus casas y tenía miedo a salir a las calles, y eran momentos muy angustiosos. Al final el personaje dejó de aparecer, y lo que sí sabemos, y está tras la pista de nuevos datos, es que compañeros como el psicólogo Jesús Genaro estuvieron investigando el asunto, tienen posiblemente datos inéditos que nunca salieron a la luz en su archivo y en sus cuadernos de parapsicología cuando investigaba todo aquello precisamente en aquellas fechas, y ojalá muy pronto pues tengamos nuevos datos de esta historia. ¿Es un calco de la historia de Penamoa o de la historia de Vallgorgina que has ido comentando? Es decir, apariciones grotescas de algo y de repente, de la misma forma que llegaron, se marcharon. Lo que quedó, precisamente el pánico. Nos marchamos con otro himno de este programa, Michael Field. Carmen, últimos mensajes de esta noche intensa. Mañana, por favor, 11:30, que todo el mundo que habíais antes, pues ir antes es tremebundo, ir medio antes es tremebundo, os lo aseguro. 11:30, JFK 50 años. Tú y Santi os vais a contar un inicio trepidante, muchas cosas. Pero ahora mensajes. Mensajes que dejaremos para la semana que viene, que los conteste Javier Sierra, porque nos tiene que decir las redes se han colapsado cuando... ¿Ah, sí? Sí, cuando Javier empezaba a decir que él, su primer programa era Peque Super Pop. Bueno, es que pues eso nos lo tiene que contar largo y tendido. Y también eso de humo y salir del armario, que también ha causado mucha expectación. Oye, le he dicho a Javier, ¿para qué vienes hoy? ¿Para qué vienes hoy? Entre Diego Marañón en las redes. Lo que está publicando en Nave del Misterio ahora mismo Diego Marañón, que tiene mucho arte, como Guillermo, la rotura de Crisma bajando a la pirámide, Sonora, las fotos terroríficas de hace 20 años, salir del armario, Peque Super Pop, o sea, es un regreso
pero para hundir a Javier. Oye, yo no puedo... Regreso al futuro, ¿no? Casi. Yo no puedo hacer preguntas a Milenio 3 Responde porque no vale, pero hago un llamamiento desde aquí para que alguien le pregunte qué pasa en ese armario y qué detalles saca de la historia de Humo. Sin duda. Bueno, yo que me lo sé, lo tienes que contar con un día calma, no, Javier. la semana que viene. Un día lo La semana que viene. Bueno, vamos con bendiciones milenarias que la semana pasada nos decían nuestros compañeros de informativos, pero hoy no hay bendiciones milenarias. Es verdad. Pues hoy sí que hay, y varias. Luiset, buenas noches. Hoy he bautizado a mi hija Noelia de 2 añitos recién cumplidos y me haría mucha ilusión una bendición milenaria de Iker y Carmen. Gracias y seguida así. Pues ahí va, ¿no? Bendición cósmica milenaria, que la vida les sea grata, ¿no? Juan Carlos Gómez, buenas noches amigos, me gustaría que dierais la bienvenida a mi hijo Víctor Manuel, que nació el domingo pasado y que ya disfruta con nosotros de las mágicas noches de radio con Milenio 3. Gracias y un abrazo. Oye, Javi, dile algo a este chico, es gente nueva que llega a la vida, esto es increíble y sus papás son milenarios y a veces lo primero que le ponen, será bueno o será malo, eso ya no lo sé, es Milenio 3. Será bueno, seguro que no lo olvidará. Lo de broma, claro que sí. Bendición Isaac milenaria. nos dice también que en estos momentos está a punto de nacer Luna Sofía, la primera hija de mi hermano y un oyente fiel de Milenio 3 desde el comienzo del verano más largo. El papá está esperando el momento escuchando el programa. Papás, Fran y Janet. Mucho ánimo a la mamá. Y esta música que les ayude, es increíble. Hemos recibido mensajes de personas, y lo sabemos, que estaban muy malitas, en coma, que veían el programa y que se están recuperando, y también niños muy pequeños y sus padres frente a la incubadora estaban escuchando el programa. Y, bueno, son cosas que no se pueden ni contar. Melissa, ¿no? por ejemplo, nos habla de cómo una tía suya que tenía un cáncer terminal estuvo escuchando hasta el último momento Milenio 3 cuando ella estaba en el hospital acompañándola, y que cuando ya no podía hablar siquiera, ella conectaba los sábados con Milenio 3 y su tía abría los ojos y escuchaba hasta el último momento de su vida nuestras voces. Nos daba las gracias por ello. Y también nos piden... Y nos da las gracias ella a nosotros. Y también nos piden un Sería recuerdo, al revés, ¿no? Pablo Salcedo nos lo pide para un amigo, Patricio Domínguez, que se fue, se ha dejado, era un astrónomo amateur y al parecer entre todos los astrónomos amateur era muy conocido y bueno, también se ha ido muy prontito y el recuerdo desde aquí. Pues claro que sí, de tanta gente, el curioso contraste al final, ¿no? De la vida, los que van y los que vuelven. No tenemos más tiempo, me dice Noel que nos tenemos que marchar ya rapidísimamente, pero qué contraste, ¿no? Seguramente muchas de las personas que ya no están saben muchos secretos y nos siguen oyendo desde las estrellas, que es muy importante. Santiago Camacho, veo ahora el mensaje, más emocionado, amigo, con lo que has dicho, de verdad te lo digo. Mañana te veo con JFK 50 años a las 11:30 en 4. Mañana todas las claves, muy importante. Javier, menudo regreso, triunfal, amigo. Triunfal, me pensaré lo de volver la semana que viene. Exacto. Javi, hasta la semana que viene. Hasta pronto. Mañana en Cuarto Milenio. Fermín, Noel, Guillermo, Diego, todos, ha sido un auténtico placer. Os dejamos con nuestros compañeros, con toda la información de los servicios informativos de la cadena SER. Y esperamos que paséis una muy feliz semana. Milenio 3, Cadena SER.